Jóvenes, buenos días. ¿Cómo están escuchando? Aló, jóvenes. Buen día, ingeniero. Así se escucha. Los demás, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, ingeniero. Buenos días. A ver, una señorita. ¿Qué es de las señoritas? Se han retirado. Una, otra. Giovanna, Karina. Elizabeth Pascuala. Buenos días, ingeniero. Bueno, buenos días, jóvenes. Otra vez bienvenidos a la clase de Ingeniería Antisísmica. Esta es la primera clase del semestre 1-22. Tengo entendido que se han inscrito como 40 alumnos, pero ahorita hay solamente 22. Seguramente deben tener algunos contratiempos. Entonces vamos a hacer lógicamente una clase introductoria sobre la materia, ¿no? Y les voy a mostrar de qué se trata y qué es lo que ustedes van a aprender al final de este curso. Pero antes quería comentarles que las clases momentáneamente van a ser virtuales hasta cierto tiempo. Luego vamos a entrar al sistema semipresencial. Eso quiere decir que como somos pocos, vamos a poder entrar en un aula y vamos a poder pasar clases, tal vez primero una clase a la semana presencial y las otras virtuales, así. Para mí ese es el sistema semipresencial. Otros dicen la mitad un día, la mitad otro, no, esa no. Vamos a fijar un horario donde ustedes tengan mejor comodidad y en acorde con ustedes para que puedan ir a la universidad, porque no se olviden que ustedes tienen que ir a la universidad y tal vez volver a sus casas para otra clase virtual. O sea, va a ser todavía un poco incómodo para ustedes a un principio. Pero como les digo, vamos a fijar solamente una clase nomás presencial en la semana. Y las otras dos van a ser todavía virtuales y así, a medida que pasen las semanas, vamos a entrar pues a retornar otra vez a las clases presenciales, que es lo que es el objetivo de la universidad, ¿no es cierto? Y de todo el mundo. Todo el mundo está haciendo lo mismo, así que no nos podemos quedar atrás. Esto de la pandemia supuestamente va a vivir con nosotros, pero ya vamos a saber controlarlas. Va a ser una gripe donde la gente se va a enfermar, en fin. Ya no puedo hablar yo de esas cosas, pero simplemente quería decirles que me parece bien que podamos hacer. Los exámenes parciales van a ser ya obligatoriamente presenciales. Pero para eso todavía falta algún tiempo. Entonces, por el momento, tal vez esta semana que viene vamos a hacer todavía clases virtuales hasta encontrar un horario que ustedes puedan ir a la universidad y asistir al aula. No sé qué, una aula grande también seguramente vamos a elegir una de nuestras aulas. Bien, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? No hay ninguna. Bien, voy a mostrarles el contenido mínimo de la materia, pero que esto también no es algo definitivo, ¿no? Ni fundamental, solamente es más o menos una idea de lo que ustedes van a hacer en este curso. Voy a empezar a hacer una clase introductoria que va a ser ahora y luego vamos a entrar
al análisis estructural dinámico, a la dinámica estructural, antes de entrar a la sismología, ¿no? Que tendría que venir acá. Aquí creo que me he olvidado poner aquí la sismología. Fundamentos básicos. Bien, en todo caso está en el plan global uno más detallado, pero fundamentalmente yo generalmente antes de hablar de sismología y de sismos, vamos a hacer todavía el curso de análisis estructural dinámico, que es muy importante y fundamental. Este tema de la dinámica estructural, ustedes podrían haber hecho en otro curso, ¿no? De acuerdo a otros pensus de otras carreras o de otras universidades. Esta materia debería ser parte de otra, no de antisísmica, ¿no? Análisis estructural dinámico. Y lógicamente se empieza con sistemas de un solo grado. Libertad, vamos a hablar de la vibración libre sin amortiguamiento, una representación gráfica y algunos ejercicios de aplicación sobre lo que es la vibración libre. También se entra a la vibración libre, pero esta vez con amortiguamiento un poco más complejo. Hacemos su representación gráfica y también hacemos algunos ejercicios de aplicación. Luego vamos a entrar al movimiento forzado. El movimiento forzado bajo cargas dinámicas ya es básicamente los sismos. El movimiento forzado bajo carga sísmica o bajo cargas dinámicas como las cargas sísmicas. Y vamos a hablar también de cargas armónicas, cargas dinámicas impulsivas, la integral de Duhamel, que es muy importante para determinar espectros de respuesta. Hasta aquí es la dinámica estructural. Luego vamos a entrar a lo que es la sismología. Pero lo vamos a hacer muy superficial porque en realidad la sismología es una materia muy profunda, muy extendida, digamos, y lógicamente esto da pues para una maestría, ¿no? Los sismólogos en realidad hacen una maestría. La sismología da lugar a hacer inclusive un doctorado, ¿no? Nosotros solamente vamos a tocar los fundamentos básicos de la sismología, nada más, ¿no? Pero además que esto es también un poco de cultura general. Ustedes saben de sismos leyendo las noticias, los periódicos. Pueden entrar ustedes también a cualquier tema del internet sobre sismología. No es nada difícil, es un poco, digamos, de cultura general. Una vez que hemos terminado eso, vamos a entrar lógicamente al diseño sísmico. En el diseño sísmico vamos a empezar con estructuras de hormigón armado y vamos a empezar con estructuras de pórticos especiales, luego pórticos intermedios. Vamos a hablar sobre vigas, columnas, diafragmas, losas, muros de corte, escaleras y finalmente fundaciones. En pórticos especiales y pórticos intermedios. Otros pórticos básicamente no se considera
no se considera ninguna disposición especial para sismos, ¿no? Los pórticos normales, por ejemplo, ¿no? Que no lo vamos a tomar en cuenta. Una vez que hagamos esto, es muy importante entrar al tema de la configuración de edificios para zonas sísmicas. Configuración de, ¿qué quiere decir configuración de edificios? Como su nombre indica, nosotros no podemos diseñar sísmicamente cualquier edificación o cualquier estructura, porque no cumple con las mínimas recomendaciones de una configuración adecuada. Configuración quiere decir una estructuración. El esqueleto de un edificio es lo que se llama configurar, ¿no? Entonces, para eso tenemos que conocer y aprender muchos criterios estructurales, ¿no? Los edificios se deben configurar adecuadamente, ¿no? Para que cumplan con las condiciones y las disposiciones especiales para sismos. No se puede nomás cualquier edificio, cualquier estructura diseñar con pórticos especiales, sismos resistentes, ¿de acuerdo? Bien, acá todavía hay muchos temas, pero voy a terminar diciéndoles que vamos a hacer un proyecto. Tenemos la suerte de contar con un excelente auxiliar en ingeniería antisísmica, que en este momento no está presente, Fernando Córdoba, y él nos va, básicamente a ustedes les va a preparar, pero con mucho detalle, cómo se puede diseñar estructuras sismos resistentes, utilizando paquetes computacionales, utilizando todo lo que tenemos, el software de última generación, ¿no? Él está muy enterado de todo, él está muy a la vanguardia, así que creo que vamos a tener la suerte de contar todavía este semestre con este excelente auxiliar. Bien, le he hecho un pequeño pantallazo a lo que va a ser el curso de ingeniería antisísmica. Seguramente podemos contestar la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué vamos a aprender o qué vamos a saber, qué vamos a conocer al final de este curso? Yo diría primero, en general, es entrar y conocer el tema muy importante que es el análisis estructural dinámico. O sea, quiere decir que las estructuras en realidad deben estar sometidas siempre a cargas dinámicas, no a cargas estáticas. Hiperestática, por ejemplo, que ustedes han hecho, es solamente el análisis estructural con cargas estáticas, pero en realidad las cargas generalmente no son estáticas, siempre suelen ser además dinámicas. Por ejemplo, el sismo, el viento, alguna explosión, alguna vibración, algún movimiento dinámico debido a algún fenómeno natural, ¿no? O sea, las estructuras, si fueran solamente sometidas a cargas estáticas, no tuviéramos mucho problema. Pero ustedes verán que hay cargas dinámicas que ustedes seguramente no conocen, ¿no? Por ejemplo, el viento no es una carga estática, no es una carga, es una carga dinámica. Una explosión, un derrumbe, son cargas dinámicas. El sismo es una carga dinámica y hay otras cargas más que siempre están atacando a las estructuras en la vida útil de cualquier estructura o de cualquier edificio. Entonces, es un error, pues, hacer un cálculo estructural solamente considerando cargas estáticas. Eso sería solamente minimizar un poco, digamos, el cálculo, el diseño. Hay cargas dinámicas. Por eso es que es muy importante este análisis estructural dinámico, ¿ya?
Así que muy importante. Entonces, así vamos a aprender a determinar esfuerzos en momentos, en esfuerzos de corte, bajo cargas dinámicas. ¿Y qué es una carga dinámica? Es una fuerza que varía con el tiempo. La carga dinámica es una fuerza que varía con el tiempo. O sea, en ese entendido, entramos al campo de la cinemática, donde una carga dinámica genera aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Eso es análisis estructural dinámico. También, lógicamente, vamos a aprender a encontrar espectros de respuesta con los conceptos de la integral de Duhamel. ¿Qué es un espectro de respuesta? ¿De dónde viene este término? Espectro quiere decir una colección de valores máximos. Entonces, cuando una estructura está sometida a un espectro de respuesta de una carga dinámica, quiere decir que el espectro es una colección de valores máximos que pueden ocurrir o no en algún tiempo. Por ejemplo, el viento, que es una carga dinámica, el viento puede tener tal vez una carga máxima que podría ser la velocidad máxima. ¿Cuánto es la velocidad máxima del viento en Cochabamba? ¿Alguien sabe? ¿Con qué velocidad diseñan ustedes? Bueno, en el espectro podemos encontrar pues las respuestas de la estructura bajo una velocidad, digamos, característica del viento de acuerdo a las zonas. Por ejemplo, yo siempre digo aquí en Cochabamba, suficiente considerar 100 kilómetros por hora, máximo, tal vez 90, pero no pues 120 ni 130, porque eso es ya, en realidad, es una exageración, ¿no? Son cargas exageradas. Eso puede ser en otro lugar, tal vez, no sé, en el altiplano, en Arani o en Santa Cruz. En Santa Cruz los vientos pueden llegar hasta 150 kilómetros por hora. En Cochabamba no pasan de 100. Entonces, entonces de ahí viene el espectro, ¿no? La colección de valores máximos para cargas dinámicas, ¿no? De diferente característica y depende de la zona. Es igual en los sismos. Nosotros acá en Cochabamba tenemos sismos solamente del término moderado, zona de riesgo sísmico moderado. Jamás podríamos decir que aquí en Cochabamba es una zona de riesgo sísmico alto. Eso es un error. Estamos en el moderado. Pero hay otros lugares en Bolivia que son altos, por ejemplo, Sorata de La Paz, en los Yungas, en el lado de Sutlipes de Potosí, en el cono sur de Cochabamba, que sería Aiquile, Misque, Totora. Esos lugares son tal vez zonas de riesgo más altos. Pero Cochabamba, el cercado de Cochabamba, solamente moderado. Santa Cruz, menos de moderado, ¿no es cierto? Y así entonces, por eso que tenemos que hablar de espectros de respuesta bajo cargas dinámicas, ¿no? Reales, digamos, no exageradas. También aprenderemos pues algunos fundamentos básicos sobre sismología. Cómo son los sismos, cuáles son sus características, cómo se mide un sismo, cómo se registra un sismo, cuáles son los términos que se utilizan para el diseño y cuáles son los valores que se utilizan para cargar una estructura a cargas dinámicas sísmicas. Hay que hablar de aceleraciones, velocidades, desplazamientos, intensidades, magnitud, etcétera, etcétera, ¿no? Sismología. Bueno, finalmente vamos a entrar a lo que nos interesa, que es el diseño sísmico, ¿no? O también se llama sismo resistente. Diseño sísmico o diseño sismo resistente.
Antisísmica no es un término adecuado. No es un término. Lo más correcto para mí debería ser ingeniería sismo resistente. Entonces, acá vamos a entrar locamente al campo de las estructuras de hormigón armado y vamos a empezar con pórticos especiales. Vamos a hablar de la ductilidad de las vigas en esos pórticos. Vamos a hablar de los pórticos intermedios, columnas, losas, escaleras, en fin, todos los elementos estructurales que forman parte generalmente de los pórticos. También hay los muros de corte, que son, por ejemplo, los ascensores, las escaleras, generalmente tienen un comportamiento como si fuera un muro o un diafragma. Ustedes saben que estoy hablando cuando se habla de diafragma, son elementos que en realidad conectan una estructura con otra o conectan algún elemento con otro. Eso se llama diafragma. Diafragma. Lo consolidan, ¿no? Lo vinculan, lo unen, lo link. Finalmente, vamos a hablar de fundaciones, algunos conceptos básicos de fundaciones y luego el proyecto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, en todo caso, acá es posible que yo esté obviando algunos capítulos o subcapítulos. Simplemente esta es una idea. Entonces, ustedes al final del curso podrán primero percibir lo que podría ocasionar un sismo en una estructura y cómo se puede contrarrestar con algunas disposiciones especiales que nosotros podemos aprender para hacer un diseño sísmico moderado, ¿no es cierto?, bajo cargas dinámicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? ¿Está por ahí el auxiliar Fernando? No está. Bueno, él me dijo que hoy no iba a poder estar, que tenía alguna cosa, pero el lunes va a estar acá y les voy a presentar para que se pongan en contacto con él y puedan organizar algunos grupos para hacer clases de auxiliaturas un poco extras a mis clases. Les voy a verificar cuántos alumnos hay. 28, 29, 30. 30 alumnos, a 47 o 50 todavía falta. Bien. Vamos a hacer una introducción un poco general. Una introducción y vamos a decir que en general el diseño sismo resistente se debe tomar en cuenta, para hacer un diseño sismo resistente, debemos tomar en cuenta la zona de sismo sísmico. Con un diseño sismo resistente, nosotros podemos, bueno, en la zona de riesgo sísmico hay tres clases, ¿no?
alto, moderado y bajo. Entonces, en el riesgo sísmico alto, hay pues zonas en el mundo donde realmente la actividad sísmica es muy intensa. Por ejemplo, Japón, USA, Estados Unidos, Alaska, la China, Rusia, Chile, Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Estas zonas tienen una actividad sísmica muy intensa, además recurrente, ¿no? En cambio, nosotros en Sudamérica podría ser tal vez solamente estas dos regiones de Sudamérica. Nosotros, tal vez Bolivia, podríamos decir Bolivia y los demás países de Sudamérica. Por acá me estoy olvidando algunas de Centroamérica, por ejemplo, Guatemala, lo que también un poco de, bueno, Centroamérica, mejor. También hay zonas en Centroamérica como Guatemala, Honduras, Costa Rica, que tienen actividad sísmica alta. En moderado podemos ver Bolivia y algunos países de Sudamérica como Argentina, Colombia, Venezuela, etcétera. Pero en bajo podemos hablar, por ejemplo, del Brasil y otros, y tal vez podemos hablar de Paraguay y otros, que en realidad no tienen actividad sísmica. Por eso corresponde a zonas de riesgo sísmico bajo. En Brasil, ustedes alguna vez habrán escuchado algún sismo fuerte, algún desastre natural debido a sismos. No, hay un poco, pero como les digo, bajo. Entonces, básicamente, para hacer un diseño sismo resistente tenemos que tener en cuenta estos conceptos de sismología, ¿no? Donde, por ejemplo, fíjense ustedes, en Japón el riesgo de sísmico alto, jamás podemos pensar en estructuras intermedias ni bajas, tiene que ser estructuras con riesgo sísmico alto, ¿no? Entonces, las disposiciones especiales tienen que ver con esto en el diseño sismo resistente, ¿no? Como introducción podemos decir, jóvenes, que en realidad los sismos tienen consecuencias en las estructuras muy como un desastre natural básicamente está en el nivel muy alto. La consecuencia de los sismos puede, aparte de destruir materialmente las edificaciones, puede generar mucho luto, muchas muertes de la vida, muchas pérdidas de la vida humana. Las consecuencias son grandes. Una de ellas, por ejemplo, es la pérdida de la vida humana. Y jóvenes,
ustedes coincidirán conmigo que cuando ocurre un sismo y hay pérdidas de vidas humanas, estas personas a veces lamentablemente mueren de una forma muy desastrosa, muy alarmante, muy estresada, ¿no? Con mucho sufrimiento. Imagínense, por ejemplo, un edificio se derrumba, entierra todo y la gente está ahí abajo. ¿Y cómo muere la gente? O sea, a veces la gente no muere porque le ha caído una viga, algo, sino muere por asfixia, muere en una desesperación de querer salvarse. Y no hay cómo se salven, pasan los días, ellos están básicamente desaparecidos y mueren pues con sus uñas, con sus dedos completamente sangrando o sin uñas porque han querido excavar con sus manos algún lugarcito suave y no han podido, ¿no? Mueren en una forma muy desesperante, ¿no? Básicamente es una tortura, ¿no? Entonces, esa es la parte más dramática de un sismo, ¿no? Cuando la gente muere en forma muy desesperante. Y eso le puede ocurrir a cualquier persona, no solamente a una clase pobre ni media, a cualquier persona le puede llegar, ¿no? Ustedes ven que un edificio se cae, se derrumba, se desploma, y bueno, y hay el problema de la pérdida de la vida humana, ¿sí? O mueren incendiados, o mueren ahogados, o mueren golpeados por algún objeto. Entonces, básicamente, como introducción, nosotros lo que tenemos que hacer es siempre tratar de salvar estos accidentes, ¿no? Pues nosotros tenemos que diseñar las estructuras de manera que no puedan fallar así intempestivamente, ¿no? Una estructura podría tener algún daño estructural, pero que nos avise, ¿no? De manera que la gente pueda desocupar el lugar sin ningún peligro, que no haya el problema del pánico. Mucha gente muere por pánico. ¿Qué es el pánico? Es la desesperación de tratar de salir, y ahí viene el pánico de todos quieren salir por las gradas y se cae un ancianito, se caen los niños y la gente los pisa por tratar de salvarse, no miden ya no tienen ninguna consideración con nadie y la gente muere de pánico. Esa es la parte más dura, ¿no? Entonces tenemos que salvar estos accidentes, ¿no? Puede haber, cuando nosotros diseñamos una estructura, no tenemos que pensar que a la estructura no le va a pasar. Puede haber daño estructural de poca o mediana consideración, pero no tiene que haber desplome, no tiene que haber una explosión. Pues más o menos el objetivo de una estructura sismo resistente es que, si bien puede haber algún daño estructural, no podemos decir que vamos a construir un edificio blindado, no. Lo que sí tenemos que cuidar de que no se caiga una viga, que no haya un desplome, etc. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar. Ustedes ven, por ejemplo, que cuando ocurrió el ataque de los talibanes a los edificios de Estados Unidos, ¿no? Ha habido un corte con el avión, un corte estructural, y ha habido un desplome. ¿Y cuánta gente ha muerto allí? Porque el edificio se ha desplomado, ¿no? Básicamente se ha desplomado y toda la gente que estaba ahí ha muerto, ha fallecido, ¿no?
de una forma muy dramática y desesperante. Eso es lo que se tiene que evitar en un diseño sismo resistente, básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, muchas cosas más podemos hablar, pero la verdad es que no quiero entrar mucho en estos términos, pero básicamente nosotros tenemos que diseñar estructuras que tengan estos conceptos, ¿no? De salvar los accidentes, no desplome, puede haber algún daño estructural, no estructural, se pueden romper vidrios, rajaduras, todo, pero no se tiene que desplomar. Pues la gente puede salir tranquilamente del lugar después que haya pasado el evento sísmico. ¿Ya? Eso es, jóvenes, lo que nosotros pretendemos como una introducción. Bien, jóvenes, como introducción voy a aprovechar de entrar un poco a algunos conceptos del análisis estructural dinámico. Y les voy a descifrar, un ratito voy a cerrar mi ventana. Había un ruido de cortadora de pasto. Muy bien, como introducción vamos a entrar a cómo se puede iniciar un curso de análisis estructural dinámico en sistemas de un solo grado de libertad. ¿Qué quiere decir sistema de un solo grado de libertad? Vean ustedes este carrito que tiene ahí unas rueditas y aquí en el piso hay una riel, digamos, una riel. Entonces, este carrito o este móvil que tiene una masa, ¿cierto? Cuando yo le jalo, cuando le aplico una fuerza dinámica, una fuerza externa dinámica, sobre el carrito se mueve sobre la riel en una sola dirección, ¿no? Solamente en esta dirección, en la dirección X. Eso quiere decir que este sistema tiene un solo grado de libertad, porque no se va a mover perpendicularmente, porque la riel tiene una sola dirección, no se va a poder mover verticalmente, porque no hay carga que actúe verticalmente, la carga es horizontal, no va a haber momentos, ni en X, ni en Y, ni en Z. Ustedes saben, jóvenes, que un móvil o una partícula puede tener 6 grados de libertad, 3 de traslación y 3 de rotación. Pero este móvil solamente tiene un solo grado de libertad, tiene uno solo, que sería en esta dirección. Aquí hay una riel en el piso. Y la fuerza de rozamiento de esa riel la vamos a despreciar, ¿de acuerdo? Entonces, este móvil, este carrito, tiene una masa. Ustedes saben qué es la masa. La masa es el peso dividido entre la gravedad. Entonces, este carrito tiene un peso, y si lo dividimos en la gravedad, eso se llama masa. Si nosotros le aplicamos originalmente una carga dinámica externa, así horizontal, y cuando aplicamos una carga externa, tenemos que pensar que este móvil se va a mover, se va a trasladar, ¿no? Se va a desplazar. Y se va a desplazar con una velocidad y con una aceleración. Esto que estoy escribiendo acá quiere decir velocidad, ¿no? Con un puntito. Con 2 puntitos quiere decir aceleración. Y este T quiere decir en función del tiempo. La velocidad en función del tiempo. La aceleración. El desplazamiento no tiene nada, solamente es U. Con respecto al tiempo se llama desplazamiento con respecto al tiempo. La velocidad con respecto al tiempo es la primera derivada del desplazamiento sobre el tiempo. Ustedes conocen por cinemática que la velocidad es nada más que la derivada parcial del desplazamiento sobre el tiempo.
En cambio, la aceleración por la cinemática es la segunda derivada del desplazamiento con el tiempo, o la primera derivada de la velocidad con el tiempo. Ustedes conocen de cinemática, ¿verdad? Entonces también podemos definir como F de t como una carga dinámica, que es una fuerza que varía con el tiempo. Por favor, escriban todo esto. Me gustaría que escriban, aparte de que van a tener ustedes seguramente en la grabación de esta clase, ustedes van a tener esto, pero escríbanlo como una manera de refrescar algunos conceptos de la dinámica estructural. Bien, a este carrito además le voy a aplicar un resorte aquí, como están viendo acá, un resorte. Le voy a amarrar para un resorte. Y también le voy a aplicar un émbolo acá. Le voy a conectar con un émbolo que están viendo ustedes. Entonces, bajo esas condiciones de la física, si yo aplico una carga, una fuerza externa, F de t, como carga dinámica, este carrito se va a mover, se va a desplazar a la derecha, pero en ese momento va a haber una fuerza que se va a oponer a ese movimiento, que sería la fuerza de inercia del móvil, la fuerza de inercia. ¿Y qué es la fuerza de inercia? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es la fuerza de inercia? Fi. La fuerza de inercia, según la segunda ley de Newton, es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. La fuerza de inercia de un móvil es igual a la masa por la aceleración. Entonces, esta es la primera fuerza que se opone. O sea, el peso. Cuanto más pesado, necesitas más fuerza, ¿verdad? Para darle cierto movimiento. Pero además, hay un resorte que está amarrado acá. Entonces, este resorte me va a generar también una fuerza de oposición, que sería la fuerza de elasticidad del resorte, que sería su coeficiente de elasticidad, el valor de K. Entonces, esta fuerza, como están viendo ustedes, se llama fuerza de elasticidad, que según la ley de Hooke, también de la física clásica, es igual a K, a su coeficiente de elasticidad K, por el desplazamiento. Eso dice la fuerza de elasticidad, eso dice la ley de Hooke. Son conceptos. Ahora vamos a recorrer un poquito. Permítame recorrer un poquito esto. Ahí. Entonces, son conceptos de la física clásica. Son fuerzas internas que se oponen a la fuerza externa. Entonces, la fuerza de inercia, la fuerza de elasticidad, y finalmente habría otra fuerza más, que sería la fuerza que se opone el amortiguamiento, el émbolo. Un émbolo es como un amortiguamiento, un amortiguador, ¿no? Y aquí hay un fluido, puede ser hidráulico, algún fluido, digamos, amortiguable, ¿no? Y que tiene un coeficiente C. Esa fuerza se llama fuerza de amortiguamiento, que según la ley de Boit se escribe la ley de Boit, es nada más que el coeficiente de amortiguación por su velocidad. Esta también es, de acuerdo a la física clásica, es una fuerza que se opone al movimiento. Entonces verán ustedes que este carrito, dependiendo de la fuerza que le apliques, se va a mover con cierta velocidad,
con cierta aceleración y alguna distancia, se va a recorrer alguna distancia. Observen ustedes que estamos despreciando la fuerza de rozamiento. Aquí habría una cuarta fuerza, que sería la fuerza de rozamiento, que tiene que ver con la riel y las ruedas, ¿no? O tal vez las llantas. Pero a nosotros no nos interesa esa fuerza, estamos suponiendo que la fuerza de rozamiento es cero, despreciable. Entonces, ahí tenemos pues las tres fuerzas que ustedes están viendo. Esto, jóvenes, se llama un sistema de un solo grado de libertad. Porque solamente se está moviendo en una sola dirección. De las 6 que puede haber, en una sola dirección. Eso es. Entonces, vean ustedes, mientras yo le aplico esta fuerza, este carrito se está moviendo, se está desplazando con cierta velocidad y con cierta aceleración. O sea, este carrito está en movimiento. ¿Y ustedes creen que este carrito, y ustedes creen que podemos encontrar alguna ecuación de equilibrio en movimiento? Sí, se puede encontrar. Se puede encontrar. Vamos a un poco repasar también con otra gráfica cómo se puede representar un móvil bajo un sistema de un solo grado de libertad. Entonces, como están viendo acá, está la masa, está el resorte y el émbolo. Hay tres fuerzas que se oponen a la fuerza dinámica. Entonces sería 1, 2 y 3. Primero sería la fuerza de inercia, la fuerza de elasticidad y la fuerza de amortiguación. Tres fuerzas. Entonces, aquí hemos hecho lo mismo. La fuerza de inercia, según Newton, la fuerza de elasticidad, según Hooke, y la fuerza de amortiguamiento, según Watt. Además, estos desplazamientos, velocidades y aceleraciones están vinculadas, están relacionadas con la teoría de la cinemática, ¿no? Que la aceleración es la primera derivada de la velocidad o la segunda derivada del desplazamiento. La velocidad es la primera derivada del desplazamiento, todo con respecto al tiempo. Entonces, estamos hablando ahora de movimiento. El cuerpo está en movimiento, la estructura está en movimiento. ¿Sí? A ver, acá también podemos ver, por ejemplo, cómo se puede representar un pórtico simple. Un pórtico, ¿qué es un pórtico? Un pórtico es el conjunto de columnas y vigas, que pueden ser con un vano, 2 vanos, n vanos, pero este es un pórtico. Este pórtico simple, como verán ustedes, tiene su masa concentrada acá. Las columnas son parte de la elasticidad del sistema o la rigidez. La rigidez de las columnas me da el coeficiente de elasticidad K. Y aquí está el émbolo, el amortiguamiento, que me puede dar el material, ¿no? Por ejemplo, una mampostería de ladrillo. Supongamos que esto está con ladrillo, me va a generar un valor de amortiguamiento. Entonces verán ustedes que igual en un pórtico simple hay una masa, que podemos concentrarlo acá, hay la elasticidad de las columnas y hay el amortiguamiento del material que compone la estructura. Entonces, igual que el otro caso,
podemos encontrar tres fuerzas a una carga dinámica: la fuerza de elasticidad, la fuerza de amortiguamiento y la fuerza de inercia. Las fuerzas de inercia. Aquí ustedes podrán notar que la fuerza de elasticidad es la mitad en una columna y la mitad en otra columna. La suma de las dos fuerzas me dan una sola, ¿no? Aquí dice por eso Fs medios, ¿no? Fuerza de elasticidad. También podemos representar esto como un sistema de un solo grado de libertad, un tanque de agua, ¿no? O un péndulo. Un péndulo donde está aquí la masa, en la columna aparece el coeficiente de elasticidad, el coeficiente de amortiguación, y si le aplicamos una fuerza a este péndulo, una fuerza horizontal, vamos a generar movimiento de desplazamiento de este péndulo con una velocidad y con una aceleración. Lo mismo. Entonces, esto es lo que se llama dinámica estructural de un solo grado de libertad. ¿Alguna pregunta? Bien, ahora vamos a encontrar la ecuación de equilibrio. Y podemos decir, según D'Alembert, este famoso físico, dice que cualquier sistema en movimiento puede estar en equilibrio. Repito, cualquier sistema en movimiento puede estar en equilibrio, ¿no? Con el concepto de que las fuerzas internas sean igual a las fuerzas externas. Eso dice D'Alembert, que para que un sistema esté en equilibrio, cuando está en movimiento, las fuerzas internas tienen que ser igual a las fuerzas externas. Entonces, fíjense, la fuerza externa para nosotros podría ser la carga dinámica F de T. La carga dinámica F de T. Y las fuerzas internas podrían ser la fuerza de inercia más la fuerza de amortiguación y más la fuerza de elasticidad. Estas serían las fuerzas internas. Son las fuerzas que se oponen al movimiento. En cambio, la fuerza externa es la carga dinámica. Entonces, si nosotros generamos esta ecuación de equilibrio, podemos encontrar, pues, el punto de partida de nuestro concepto dinámico. Las fuerzas internas se oponen a las fuerzas externas. Vamos a repasar acá y vamos a decir que la fuerza F de I se llama fuerza de inercia.
Entonces ponemos I. Y la fuerza de inercia es igual a la masa por la aceleración. Aquí vamos a decir que la aceleración es igual a la segunda derivada del desplazamiento sobre el tiempo. Esto se llama fuerza de inercia. La segunda fuerza, podemos hablar, esto tiene que ver con la masa, ¿no? La fuerza de inercia es con el resorte. Esta se llama fuerza de elasticidad. Y la fuerza de elasticidad, aquí vamos a hablar según Newton, ¿no? La fuerza de elasticidad es igual a K por el desplazamiento. Esto es según la teoría de Hooke. ¿Qué dice la ley de Hooke? Dice que la fuerza de elasticidad es nada más que el coeficiente K de elasticidad por su desplazamiento. Eso dice Hooke. Y luego vamos a hablar de la fuerza de amortiguamiento. Tal vez la fuerza de amortiguamiento no se conoce mucho. Esto quiere decir amortiguamiento. Según Watt, esto es igual al cociente de amortiguamiento C por la velocidad. Y la velocidad es la derivada del desplazamiento sobre el tiempo. Esto nos dice Watt. ¿Sí? Entonces, aquí podemos escribir finalmente la ecuación de equilibrio, que sería la masa por la aceleración es la fuerza de inercia, más la fuerza de amortiguamiento, que sería C por la velocidad, y más la fuerza de elasticidad, que sería K por el desplazamiento. Y esto tendría que ser igual a la fuerza dinámica externa, F de T. Entonces vean ustedes, aquí hemos encontrado una ecuación de equilibrio. Esto lo vamos a llamar ecuación de equilibrio en movimiento. O sea, fíjense ustedes, si el móvil se está moviendo, se puede encontrar una ecuación de equilibrio. Cuando un vehículo está caminando por una carretera en movimiento con cierta velocidad y con cierta aceleración, seguramente en base a eso se está desplazando, ¿no?, una distancia. Pero ¿y cuál sería la fuerza
externa que hace que el camión camine, corra. ¿Cuál sería la fuerza externa? El motor, los caballos de fuerza del motor. No se olviden que antiguamente se comparaba esa fuerza como si unos caballos estuvieran jalando el móvil, ¿no es cierto? Entonces de aquí pues viene el concepto de los caballos de fuerza, ¿no? Teníamos aquí el carruaje, ¿sí? Y aquí está el cochero, y aquí habían pues, para que esto camine, necesitaba amarrarles a unos caballos. Bueno, unos caballos acá. Varios caballos, ¿no? Otro más, etcétera. Entonces, cuanto más caballos, la fuerza externa era mayor. Este es FDT. Entonces, lo mismo. Este era el móvil, el carruaje, ¿no? Y aquí estaban los caballos. Cuanto más caballos, con mayor velocidad puede ir el carro, o sea, la fuerza era mayor. Entonces, por eso es que los motores todavía hablan de caballos de fuerza, ¿sí? ¿Y cuáles son las fuerzas que se oponen a esto? ¿Cuáles serían las fuerzas que se oponen? Una sería pues la fuerza de inercia. Depende de la masa de cuán pesado es este carro. La otra fuerza que se opone tendría que ser la fuerza de rozamiento, que nosotros no lo tomamos en cuenta, o sea, el rozamiento entre la rueda y el suelo. Y la otra fuerza tendría que ser los obstáculos, ¿no? Cuanto más obstáculos hay, esto podrá correr menos. Aquí no hay fuerza de elasticidad y no hay fuerza de amortiguamiento, ¿no? Porque este es un camión. En cambio, en una estructura sí hay, pero más o menos ese es el concepto, ¿verdad? Pues aquí tenemos la ecuación de equilibrio en movimiento. Cuando el móvil se está moviendo, cuando la estructura está en movimiento, puede haber un equilibrio. ¿Sí? Entonces, esta es la primera ecuación que nosotros encontramos para la dinámica estructural. Bien, si no hay preguntas, vamos a entrar a este concepto que se llama vibración libre. ¿Qué se entiende por vibración libre? ¿Qué es la vibración libre? A ver, por ejemplo, acá, en este móvil, que ven ustedes acá, supongamos que esta fuerza externa desaparece. Supongamos que esta fuerza deja de actuar, se termina. ¿Qué pasa con el móvil? ¿Qué me puede decir? ¿Qué pasa con el móvil? El móvil empieza a vibrar libremente así. O sea, como ya no hay la fuerza, entonces este móvil retrocede, va, viene, así. Y a medida que pasa el tiempo, dependiendo del amortiguamiento, este móvil se detiene en algún tiempo. Eso quiere decir vibración libre. La vibración libre ocurre cuando la carga
externa dinámica deja de actuar y el cuerpo vibra libremente, como están viendo acá. Va, viene y después se detiene. Cierto momento, otra vez vuelve a detenerse y se vuelve estático. Eso quiere decir vibración libre, jóvenes. Acá también se puede hacer lo mismo. Si esta carga se vuelve cero, pues este móvil vibra libremente, aplicando la fuerza de inercia, la fuerza de elasticidad y la fuerza de amortiguamiento. Lo mismo en un péndulo. Imagínense si yo estoy jalando y de pronto lo largo, pues este péndulo va a pendular, va a vibrar libremente, pero en algún tiempo se va a detener. Lo mismo ocurre con este pórtico. Si esta fuerza yo la elimino, entonces aquí había un desplazamiento. Aquí había un desplazamiento, una velocidad, una aceleración. Pues esto empieza a pendular o a vibrar libremente. Eso se llama vibración libre. Entonces, la vibración libre podemos definir es el movimiento del sistema que vibra libremente, ¿no? Bueno, que se mueve, ¿no? Que se mueve libremente después de que la carga dinámica dejó de actuar. Es el concepto de la vibración libre, ¿no? Quiere decir que acá nosotros tenemos aquí podemos encontrar seguramente un desplazamiento, una velocidad y una aceleración. Pero ese movimiento es un movimiento armónico, oscilatorio, ¿no? Esta vibración libre es un movimiento oscilatorio, movimiento armónico, ¿no? O sea, se vibra con cierta armonía, ¿no? Armónico. Y propio del sistema. Y lógicamente, por concepto, tendrá que moverse en forma armónica en función, pues, a sus propiedades internas del sistema, porque la carga externa ya no hay. Esto se mueve según la masa, el resorte y el amortiguamiento. Estas son las propiedades internas de esta estructura. En base a estos valores, estos parámetros, este movimiento armónico es propio. Por eso se llaman propiedades internas del sistema. Porque aquí ya no hay carga externa. Está moviendo solo. Y podemos decir además que en algún tiempo se detiene.
Cuando se detiene, podemos decir que el desplazamiento es cero, la velocidad es cero y la aceleración es cero. Esto quiere decir que la estructura entra en reposo, está estático. Eso es. Entonces, como vibración libre podemos decir que es el movimiento oscilatorio del sistema, ¿no?, que se mueve después de que la carga dinámica dejó de actuar. O sea, tenía que haber actuado una carga. Porque si no hay la carga, no hay vibración libre. Si no hay la carga externa, si no hay esa excitación, una fuerza, no habría, ¿verdad? Entonces, esta vibración libre a nosotros nos permite determinar las propiedades internas de este sistema. Imagínense, por ejemplo, que viene el sismo acá, FDT. El sismo se mueve con una velocidad, con una aceleración, con alguna fuerza, pero después el sismo se va. La estructura durante el sismo se mueve forzadamente. Repito, la estructura cuando actúa la carga dinámica se mueve forzadamente. Pero cuando la carga dinámica desaparece, entonces viene el concepto de la vibración libre. Y la estructura o el edificio también se está moviendo a pesar que ya no hay la carga dinámica. Y tal vez en ese movimiento de vibración libre podrían haber, las consecuencias serían más graves. O sea, la velocidad y la aceleración podría aumentar en vibración libre. Por eso es que no podemos obviar la vibración libre en una estructura. Porque, repito, quién sabe, como el sismo a veces en un corto tiempo, lo mueve a la estructura y la estructura después empieza a moverse tal vez con mayor desplazamiento, con mayor velocidad, con mayor aceleración en su vibración libre. Y tal vez ahí es donde se ocurren los daños, ¿no?, en la vibración libre. Entonces, ese es el concepto de la vibración libre. Bien, en la vibración libre podemos encontrar la primera, lo más fácil sería si nosotros en la ecuación de equilibrio, que sería la masa por aceleración más el amortiguamiento por la velocidad más el K por desplazamiento, esto tendría que ser cero. Esta sería la ecuación en vibración libre. Sí. Entonces, acá nosotros tenemos básicamente tres incógnitas. Sería el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Porque la masa conocemos, el amortiguamiento conocemos, el valor de K conocemos. Pero aquí, entonces, ¿cuál sería estos valores? Lógicamente ustedes me dirán, depende de la carga dinámica que dejó de actuar, es cierto. Pero en ese momento nos ha dejado valores iniciales de movimiento. Pero después viene la vibración libre y no sabemos cómo se mueve después esta estructura. Repito otra vez, si la carga dinámica dejó de actuar, esta carga dinámica seguramente nos ha dejado valores iniciales de movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Nos ha dejado un desplazamiento
cuando t es igual a 0, inicial, una velocidad cuando t es igual a 0, también inicial, y una velocidad cuando t es igual a 0, inicial. ¿Sí? Entonces, aquí podemos tener tres incógnitas: desplazamiento, velocidad y aceleración. Pero de principio, para analizar esta ecuación de vibración libre, ¿qué pasa si yo desprecio esta fuerza de amortiguación? Si esto, digamos que el amortiguamiento es 0, que no tiene amortiguamiento, entonces aquí viene el concepto de la vibración libre sin amortiguamiento. De principio vamos a analizar esta ecuación. Masa por aceleración más K igual a 0. Esta ecuación la vamos a analizar la próxima clase, esta ecuación. Pero vamos a definir que esta es la ecuación de equilibrio en vibración libre sin amortiguamiento. Escriban, por favor. Entonces, esta es la primera ecuación que vamos a aprender a encontrar. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Esta es una ecuación diferencial, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Pues si conocemos el desplazamiento, lo podemos derivar y podemos dos veces y podemos encontrar la aceleración, ¿no? Pero verán ustedes que aquí esta es una ecuación diferencial. Y tenemos que resolver esta ecuación diferencial para encontrar cómo ha sido esa vibración libre, cómo se mueve esa vibración libre, con qué desplazamiento, con qué aceleración y con qué velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a realizar la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Bien, como verán, hemos entrado un poco en algunos conceptos básicos de la dinámica estructural, ¿no? Y hemos hablado básicamente de la ecuación de equilibrio en movimiento y hemos entrado al concepto de la vibración libre. Y la vibración libre es fundamental en la dinámica estructural. Todos los cuerpos en movimiento, una vez que han dejado de actuar, pueden moverse libremente. Como el camión. Si el camión tú la apagas en velocidad, tú le apagas el motor, el camión empieza a moverse libremente hasta que llega un momento en que se detiene porque ya la fuerza dejó de actuar. Entonces, esa inercia que tienen los cuerpos en movimiento se llama vibración libre. O movimiento libre también, si quieren, pueden hablar. Muy bien, jóvenes. Por el momento, por esta clase está bien. Tenemos 28 alumnos, todavía no están todos. Esperamos que la otra semana ya estemos más completos. Si no tienen ninguna pregunta, voy a parar aquí la clase. Muchas gracias. Que pasen un fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.